Este, les voy a compartir la pantalla y ya me van diciendo si se va viendo. No, permítanme. Mm, a ver, ahorita me van diciendo si se ve en sus pantallas. ¿Ya todos checaron sobre su plataforma las actividades? ¿Apenas lo subió o ya tiene? No, ya tiene días. Es que no me aparece en la plataforma la materia. Sí, profe, tampoco a mí me parece. Yo también tengo ese problema, profe. Entonces repórtense con el maestro Eliud, por favor. Ok, ahorita le mando mensaje. Sí, para que los agregue, porque este, posiblemente no los haya agregado. Sí, profe, porque estuve checando las actividades para lo que dejó de tarea, pero nunca vi la materia, la plataforma. Ok. Sí, repórtense con él para que los agregue, porfa, los que hagan falta. Bueno, creo Ok, que todos, profe. ¿no? Sí, todos. Todos, sí, porque luego se les pasa, ¿no? Yo la verdad porque no tengo no tengo, ¿cómo se llama? Este, la facultad para agregarlos, si no yo los agregaría, pero los que agregan son ellos. Ok. Entonces ahorita les comparto la pantalla, me van a decir, dice, ¿no? A ver, la vez pasada vimos sobre la calidad, sí, y filosofías de la calidad, sí. A ver, ahorita les comparto aquí la pantalla. Mientras que cargue ya me dice. Bueno, ya se ve. Sí, profe, ya se ve. Ok. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver sobre auditorías de gestión de calidad. Sí, una auditoría.
Sí, han escuchado acerca de las auditorías, o si tienen idea de lo que es una auditoría. Sí, Ok, bueno, entonces la auditoría es como una evaluación, o más que nada es una evaluación, ¿sí? Este, que se hace a una organización, y con el propósito de ver si cumple con los requisitos que establece una norma para la cual está certificada, ¿sí? Entonces, es una evaluación, sí, que se hace en las organizaciones de manera periódica, ¿vale? Se hacen esas auditorías, ¿sí? Aquí, por ejemplo, a ver, voy a cambiar. Hay diferentes tipos de auditoría, ¿sí? Dependiendo las ISO, las normas ISO, ¿vale? Que es un sistema de estandarización, ¿sí? Por ejemplo, la ISO 19011. A ver, ¿alguien me puede ayudar aquí a leer qué es una auditoría según la ISO? ISO son las siglas de una organización del sistema internacional y que me permite estandarizar ciertos procesos. A ver, ¿alguien me puede ayudar aquí a leer? Según la ISO. según la Según la... ISO, adelante, Kevin. Ah, adelante, compañero, sigue leyendo. No se peleen tampoco. Según la ISO, la Organización Internacional de Estandarización 19011-2018, una auditoría es el proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. De igual manera, define el auditor como la persona que lleva a cabo una auditoría. Ok, sí. Bueno, aquí nos da, hoy las organizaciones eh, tienden a certificarse a ciertas, no, a ciertos estándares, ¿sí? Internacionales, y obviamente para tener un mejor posicionamiento en el mercado. Y entonces las normas ISO, pues dice aquí que son las que se encargan de establecer esos criterios internacionales, ¿sí? Una vez que, por ejemplo, una empresa cumple con ciertos criterios, ¿sí? Obviamente en las organizaciones no tienen un proceso o condiciones estáticas, ¿sí? Tienen un dinamismo y están en constante cambio. Por lo tanto, por ejemplo, si una organización, digamos, hoy en el 2004 alcanzó una certificación X, ¿sí? Eh, para el 2025, sí, 2024, ya la alcanzó en el 2025, eh, no quiere decir que siga con las mismas condiciones, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque está en constante cambio. Y sí, tanto van a cambiar las condiciones, ¿sí? Y esos criterios y esas condiciones, ¿sí? Se pueden, a lo mejor, las mismas características que tenían en el 2024 no van a ser las mismas que en el 2025, ¿sí? Ahí tal vez va a haber ciertos criterios que se evaluaron que ya no van a estar o que ya no se van a alcanzar, ¿sí? Por lo tanto, hay que volver a hacer una auditoría, ¿sí? Para ver si la empresa o la organización mantiene las características que establece la norma, ¿sí? Las normas. Por eso dice aquí que la auditoría es un proceso sistemático porque abarca varios elementos que están relacionados entre sí. ¿Independiente de quién? Independiente de la organización, ¿sí? Organización. Es sistemático porque sistemático viene de la palabra sistema, y sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí,
y se abarca varios elementos, abarca todo lo que es la organización, todos sus departamentos, su proceso, su parte administrativa, bueno, dependiendo también del tipo de norma, pero abarca varios elementos. Independiente, porque es ajeno a la organización. Aquí cabe mencionar que hay básicamente hay dos tipos de auditoría. ¿Alguien sabe cuáles son? Perdón, profe, ¿cuál fue la pregunta? Existen dos tipos de auditoría. De manera muy general, existen dos tipos de auditoría. ¿Saben cuáles son esos dos tipos de auditoría? Bueno, hay dos, la interna y la externa. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? La interna es la que hace el personal de la misma empresa y la Ok. externa viene de otra, de otra parte, de otra Ok. área. Vienen Y de si fuera. hay, ok, si hay una auditoría externa, ¿para qué quiero una auditoría interna? ¿Mm? Pues las auditorías internas luego se pueden malinterpretar de que está a favor de la empresa. Por eso viene una auditoría externa para verificar que los procesos o procedimientos se hagan correctamente de acuerdo a la certificación de la ISO. Ok, sí. Entonces, eh, las auditorías internas deben ser un simulador, ¿sí? Un simulador para evaluar la organización, ¿sí? De una manera objetiva. ¿Y para qué? Eh, para encontrar inconformidades, para encontrar puntos débiles, para encontrar fallas, ¿sí? Y que puedan ser previstas, corregidas, ¿sí? Y cuando se llegue el momento de que se debe de realizar la auditoría externa, pues ya estén corrigiendo o ya estén corregidos esos puntos débiles, esas fallas o esas inconformidades. Si es un diagnóstico previo o una simulación, ¿sale? ¿Para qué? Para no tener inconformidades cuando se realice o se lleve a cabo la auditoría externa, ¿sí? Y si se tienen o minimizar la cantidad de inconformidades, ¿sí? Que sean mínimos. Por eso se hace una auditoría interna. ¿Cuál es el problema aquí? Como dijo el compañero, con una auditoría interna, a veces el amiguismo o el compañerismo, ¿sí? No nos permite ser objetivos. ¿Qué es ser objetivo? Es decir, ser realistas, ¿sí? O juzgar de manera realista. ¿Sí? Y muchas veces, pues, entre los jefes de departamento, pues, son amigos, son compañeros, ¿sí? Se pasan muchas cosas por alto, ¿sale? Y, y se tiene que, pues, todo está bien, cuando en la realidad no es así. ¿Qué va a pasar? Que va a venir la auditoría externa, ¿sí? Y no se van a, no se van a tener los resultados esperados, ¿sí? Eh, hay mucho, en auditoría interna puede haber mucho, flexibilidad, ¿sí? Por ejemplo, si no hay un documento, si se pasa por alto y dice, no, pues ahí después me lo entregas, ¿sí? O si hay un detalle ahí, lo pasan por alto y dicen, no, sí, pero ponlo bien y ya yo lo voy a corregir. Y una vez que ya está reportado como bien, ya no se realiza nada. O si falta algún documento, lo ponen como que si estuviese, falta a lo mejor actualizarlo, a lo mejor le faltan ciertas firmas, puede ser que una que está actualizado, otro que la fecha adecuada, las firmas de los responsables a lo mejor faltan, eh, porque se cambiaron de personal o cualquier cosa, ¿sí? Puede pasar, o que ya no sea adecuado ese documento en el formato. Entonces, muchas veces, pues se pasa por alto, pero y se pone como bien y ya no se corrige. Entonces, cuando viene la auditoría, pues allí son los problemas, ¿sí? Entonces, por eso dice,
Por eso es independiente, en el sentido de que hay una auditoría externa y documentado para obtener evidencias objetivas, es decir, todo va a estar documentado. Y muchas veces se revisa la parte documental, y hay que, todo lo que se diga, todo lo que se sustente, todo lo que se afirme, debe estar respaldado por un documento, no nada más porque yo lo creo, yo lo pienso, yo digo, y debe estar respaldado por un documento. Si digo que y el proceso es así, de una forma, tengo que tener el documento, ¿sí? Si digo que una actividad se realiza cada cierto tiempo, tengo que tener el documento que lo respalde, ¿sí? Entonces, por eso es documental. Hay mucha documentación en una auditoría, ¿sí? Porque tiene que tener documento para todo. Y los documentos tienen que estar actualizados, le repito, actualizados. Tienen que tener las firmas correctas, y deben de tener el formato correcto, debe ser oportuno, debe ser claro, debe ser preciso, ¿sí? Entonces, es mucho trabajo administrativo y ya después viene pues el trabajo físico, que todo lo que se afirma en el documento, pues de manera física esté dentro de la planta. Por ejemplo, si digo que mi documento que tengo contenedores para basura, tantos, ¿sí? Pues deben de estar físicamente, ¿sí? Si digo que tengo manuales de procedimientos para, no sé, realizar una actividad, deben de estar esos manuales, ¿sí? Entonces, por eso es pura, mucha documentación. Pues evidencias objetivas, ¿qué quiere decir? Que sean realistas, evaluadas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditorías, es decir, que no existan inconformidades. De igual manera, dice, define al auditor como la persona que lleva a cabo una auditoría, es decir, la persona que realiza la auditoría se le llama auditor, ¿sale? Se llama auditor. Ok, entonces a grandes rasgos, ese sería el concepto de auditoría. Ahora, dice competencias de un auditor del sistema de gestión. ¿Vale? A ver, ¿alguien me puede ayudar a leer? La ISO 1090-11-2018, directriz para la auditoría de los sistemas de gestión, es utilizada alrededor del mundo por organizaciones que ofrecen el servicio de información de auditores de los sistemas de gestión, tanto para la obtención de los conocimientos necesarios en auditorías como en su certificación. Ok, ¿sí? Es decir, el que quiera meterse quiera ser auditor debe tener una formación previa, debe tener una capacitación, una preparación, una capacitación, ¿sí? Previa para poder ser auditor, ¿sí? El auditor, más que nada, hay diferentes tipos de auditores. Los más comunes son auditor de calidad, ¿sí? Auditor de calidad. ¿Sí? Entonces, ese auditor pues debe tener cierta preparación, cierta capacitación. ¿Cómo la va a obtener? Bueno, pues acompañando a otro auditor en sus auditorías, ¿sí? En sus auditorías. De esa manera va a obtener la capacitación, ¿sí? Viendo cuáles son las principales problemas que hay y cómo detectar ciertas prácticas, ¿sí? Que no son mm, apropiadas, ¿sí? Entonces, a, a través de otro auditor con experiencia, pues ahí va a empezar su capacitación, ¿sí? De un auditor, ¿sí? Es decir, va a tener dice, los conocimientos necesarios para, para en auditorías como en su certificación. Ok, bueno, seguimos. A ver aquí, a ver quién lee. La formación de auditores de los sistemas de gestión es una necesidad de las organizaciones que toman la decisión estratégica de manejar uno o más sistemas de gestión.
La importancia de esta figura es que ellos son el motor principal para el mantenimiento y mejoramiento del sistema de gestión o sistema integrado de gestión de la organización. Ok. Sí, dice que los auditores son una necesidad de las organizaciones, ¿sí? De las organizaciones, obviamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo como organización tengo una política de mejora continua, si recuerdan la vez pasada de la mejora continua, que hablamos de la mejora continua, ¿a qué se refiere la mejora continua o el ciclo de Deming? ¿Sí? Es decir, el ciclo de Deming de la mejora continua. ¿Qué significa? Que si yo tengo una política de que ir mejorando cada día mis actividades, ¿sí? Aprovechando mejor mis recursos, desperdiciar menos, ¿sí? Aprovechar más mis insumos y mejorar mis procesos. Yo tengo esa política, ¿sí? Obviamente yo lo voy a hacer, pero necesito a alguien que me diga qué también lo estoy haciendo. Y por eso las organizaciones necesitan ser evaluadas, ¿sí? Evaluadas, ¿sí? Y de esa manera, pues ellos pueden, mientras las evaluaciones, pueden encontrar debilidades o áreas de oportunidad y con base en eso tomar decisiones de estrategias que le ayuden a mejorar, ¿sí? Estrategias, una planificación estratégica, ¿sí? Que me permita mejorar como organización. Y acuérdense que hay una frase que dice, mis áreas de debilidad son mis áreas de oportunidad, ¿sí? ¿A qué se referirá que mis áreas de debilidad son mis áreas de oportunidad? ¿A qué se refiere esa parte? Mis áreas de debilidad son mis áreas de oportunidad. ¿No? ¿Nadie tiene una idea? ¿Nadie tiene una idea de qué se refiere? Pues es de que de los errores se aprende, ¿no? Ajá. Y ¿Ok? ¿Escucho? sí, como le decía, de los errores se aprende. Entonces, si yo cometo un error en algún proceso, siempre va a haber un área de oportunidad donde yo pueda, pues, implementar una idea de mejora en la que me pueda ayudar. ¿Ok? ¿Sí? Exactamente. Sí. Eso, hay un análisis, se llama, no sé si lo han escuchado, que análisis FODA, así como se oye, FODA, FODA, que es el acrónimo de F de fortalezas, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. Y, por ejemplo, analizando una persona tiene fortalezas, es decir, sí tiene ciertas habilidades, es hábil para ciertas cosas, ¿sí? Esas son las fortalezas que tiene como persona. A lo mejor es bueno en la comunicación, a lo mejor es bueno en el liderazgo, a lo mejor es bueno en la organización, a lo mejor es buena planeando, ¿sí? O en alguna área técnica y mecánica, por ejemplo, en el área eléctrica, en el área mecánica, ¿sí? En X, son fortalezas. Ahora, oportunidades, ¿sí? Las oportunidades consisten en detectar, o sea, de nada sirve ser bueno en algo si no este, lo mueves a una área de oportunidad, ¿sí? Es decir, es como detectar o sacarle provecho a esas habilidades, ¿sí? Esas son las oportunidades que se van a presentar y las fortalezas van a permitir este,
alcanzar o tener esas oportunidades. ¿Sí? Mientras más fortalezas yo tenga, más oportunidades voy a tener. ¿Sí? Y hay otras que son, bueno, ese es F de fortalezas o de oportunidades, debilidades. ¿Sí? ¿Sí? Debilidades y amenazas. ¿Sí? Es decir, las debilidades son las áreas a las cuales yo no soy bueno y que yo necesito saber, pero no soy bueno en esas cosas. ¿Sí? Entonces, son mis debilidades. Y las amenazas, obviamente, mientras más debilidad yo tenga, más amenazas voy a tener. ¿Sí? Como por ejemplo en un trabajo, a lo mejor dentro de las actividades, si ya hay algo que yo no sé, a lo mejor hay alguien que sí la sepa y yo no, o que tenga más habilidades que yo, a lo mejor yo tengo la amenaza de, a lo mejor que lo despidan, ¿no? Y la otra persona que tiene ciertas habilidades, pues no. ¿Sí? Ahora, pero ¿qué pasa aquí? Que esto va relacionado con que si yo detecto mis debilidades pueden ser áreas de oportunidad, es decir, que si yo trabajo en mis debilidades, ¿sí? Mis debilidades se pueden convertir en fortalezas, ¿sí? En fortalezas. ¿Sí? La idea es aquí trabajar mis debilidades, ¿sí? Mis debilidades para que esas debilidades se conviertan en oportunidades. Por eso dice, mis debilidades son mis áreas de oportunidad, ¿sí? Mis áreas de oportunidad. A la medida que yo identifico debilidades, voy a tener más oportunidades, ¿sí? Voy a tener más oportunidades de mejorar en ese punto, en esa área. Y ya no va a ser una fortaleza, una debilidad, sino una área de oportunidad, o sea, área de mejora, ¿sí? Área de mejora, ¿sí? Eh, esa es una, una forma de ver esta parte, por eso dice que es una necesidad de las organizaciones. De igual manera, en una organización se aplica lo mismo. Sus áreas, puntos débiles, y si se trabajan de manera correcta, pueden ser áreas de oportunidad, ¿sí? O sea, áreas de mejora. ¿Sí? ¿Sí queda claro esa parte? Sí, profe. ¿Sí? Y se va mejorando, sí, se va mejorando todo el sistema de gestión, ¿sí? Se va mejorando todo todo el sistema de la organización. Sí, sí, la importancia de esta figura es que ellos son el motor principal para el mantenimiento y mejoramiento del sistema. ¿Sí? Entonces, es necesario evaluar, ¿sí? Evaluar resultados, ¿sí? Resultados, porque las organizaciones trabajan a base ¿en qué? ¿En qué se basan las organizaciones para saber sus condiciones? En resultados y indicadores. Indicadores, por ejemplo, en ventas, ¿qué sería? ¿Sí? La cantidad de ventas, ¿no? Mantenimiento, por ejemplo, la cantidad de paros, la cantidad de fallas. Producción, la cantidad de piezas producidas. Una empresa como tal, ya hablando de todos sus elementos, en su rentabilidad, en sus utilidades, en sus ganancias. ¿Vale? Entonces, todo eso con base en resultados, pero ¿cómo voy a saber los resultados? Midiéndolos, evaluándolos, ¿vale? Evaluándolos, ¿sí? Evaluándolos, es decir, este, evaluando esos puntos, ¿sí? Por ejemplo, este, mm, esos puntos van a ser las áreas ¿de qué? De oportunidad o áreas de mejora. Les va a quedar una tarea ahí, ¿sí? Van a investigar el sistema FODA, así como se escucha FODA,
me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. FODA, así como me escuchan. Bueno, de todas maneras yo se lo voy a subir a la plataforma, pero para que vayan, se llama análisis FODA, ¿sí? Análisis FODA, ¿vale? Un análisis FODA, ¿sí? Así como escucha FODA, lo van a investigar en qué se trata, qué es y de qué se trata, y lo van a aplicar a ustedes mismos, ¿sale? Tiene 4 puntos, son, amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades. Me van a decir cuáles son sus amenazas, sus fortalezas, sus debilidades y sus áreas de oportunidad, ¿sí? Son 4 áreas, ¿sale? Y cómo pueden trabajar, cómo pueden convertir una amenaza sí, una debilidad en un área de oportunidad, ¿sí? En un área de oportunidad, ¿vale? Eso es muy, muy importante. Les pongo ejemplo, digamos, a lo mejor alguien, digamos, no, pues mi debilidad es, hablando ya en el ámbito educativo, no saber usar Excel. ¿Sí? Un ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa es mi debilidad. ¿Sí? Entonces, yo tengo una amenaza, después a lo mejor en un trabajo, me, me encuentre yo trabajo, sí, pero necesito yo utilizar Excel, ¿sí? Pero no lo voy a poder hacer porque no lo sé usar, ¿vale? Entonces, esa parte va a ser mi debilidad. Pero si yo la trabajo, ¿sí? Ya no va a ser una debilidad, va a ser una fortaleza. Si yo la trabajo de una manera apropiada, eso se va a convertir en una fortaleza, ¿sale? Y yo le puedo sacar cierto provecho, ¿sí? Cierto provecho. ¿Por qué? Porque lo voy a aprender, ahora aprenderlo de la mejor manera, ¿sí? De la mejor manera. De tal manera que yo sea bueno en eso, ¿sí? Sea bueno en en lo que estoy aprendiendo, ¿sale? ¿Sí me explico en esa parte cómo le van a hacer? Sí, profe. Ok, Sí, profe. ok, bueno. Dice, para que una persona logre la competencia como auditor de los sistemas de gestión requiere, a ver, alguien, alguien lea el número 1, luego el número 2, luego el 3. Primero el 1, Completar Completar. completar. Adelante. completar exitosamente los programas de formación que cubren los conocimientos y habilidades básicas de un auditor. Ok. Bueno, ¿quién nos dice ahí? Dice completar los programas, sí, hay programas de formación con conocimientos y habilidades, ¿vale? Conocimientos y habilidades, es muy importante, conocimientos y habilidades. Y el conocimiento te lo da la teoría, pero la habilidad te lo da la práctica, ¿sí? Con el conocimiento tú lo obtienes en los libros, la habilidad lo obtienes en la práctica, ¿sale? Entonces debes de llevar los dos, ¿sí? El conocimiento y la práctica. Básica, dice el auditor, y por lo menos básicas, ¿sí? O elementales o mínimas que se requieren. Ya pues con el tiempo pues se va ganando experiencia y pues ya obviamente obtiene otras habilidades que solamente la experiencia lo da, ¿vale? Pero existen programas obviamente bien diseñados para la formación. Ok, el número 2, Para todos los programas que la persona curse durante su formación como auditor de los sistemas de gestión, para que los culmine de forma exitosa, deberá aprobar los exámenes correspondientes. ok, sí, también va a ser evaluado, ¿sí? Sí, quiere decir que va a ser evaluado en todos los conocimientos, toda la formación que haya tenido,
¿sí? Para que culmine de manera exitosa y deberá aprobar los exámenes correspondientes. Si todo conocimiento, toda habilidad necesita ser evaluada. ¿Sí? Ok, la 3. La obtención de experiencia en una función profesional que involucre el ejercicio de juicio, la toma de decisiones, la solución de problemas y la comunicación con miembros de la dirección, profesionales, pares, clientes y otras partes interesadas. Ok, debe tener, dice, buen juicio, ¿verdad? Es decir, debe tener la capacidad de tomar buenas decisiones. Toma de decisiones. Decisión, ¿sabes? Una comunicativa de la dirección, profesionales, clientes y otras interesadas. ¿Vale? El juicio sí debe juzgar, o sea, debe ser objetivo al momento de evaluar. ¿Vale? Debe tomar la decisión este, de manera oportuna, dice la toma de decisión. Ok, vamos a la siguiente. El 4, Se debe complementar con la formación y experiencia en una disciplina y sector del sistema de gestión específicos. ok, y se debe completar con la formación y experiencia en una disciplina y sectores de sistemas de gestión específicos. Obviamente, no basta con tener una formación teórica ni, en este caso, y aprobar solamente los exámenes, sino dice tener una experiencia en la disciplina y sector. Hay muchos sectores del sistema de gestión de específicos. Ok, el 5, Debe obtener la experiencia en auditorías adquirida bajo la supervisión de un auditor competente en la misma disciplina. que sí, es decir, él debe de auditar, sí, pero bajo la supervisión de otro auditor, sí, con más experiencia, y de manera que pues, lo supervise y está pues tomando las mejores decisiones o está detectando, ¿sí? Todos los problemas que hay, y está juzgando de manera correcta y está tomando, y si está tomando las mejores decisiones, ¿sí? Porque cada organización es diferente y van a surgir varios problemas, ¿sí? Varios problemas. Se debe tener esta capacidad. Bueno, seguimos. eh, a ver, dice, las competencias con las que cuenta un auditor de los sistemas de gestión las obtiene de su formación como auditor, ¿sí? De su experiencia en auditorías y el intercambio de ideas y experiencias con otros auditores, ¿sí? Dice, la formación sobre la base para que su desempeño y efectividad alcancen cada vez más un mejor nivel debe estar dentro de las auditorías. Solo con la práctica lo obtendrá. ¿Sale? Quiere decirse que la formación solamente es la base, ¿sí? Entonces un auditor necesita pues estar cierto tiempo, ¿verdad? Viendo auditorías o estar en auditorías, ¿sí? Y ver cómo es el ambiente de una auditoría. Que muchas veces el ambiente de una auditoría es tenso, y es tenso, ¿sí? ¿Por qué es tenso? ¿Por qué? Porque de momento pues te pide un documento y no sabes si lo tienes o no lo tienes, no sabes si está o no está, o si está correcto o no está correcto, ¿sí? Y
Y a veces sí se tiene que ser muy, eh, ¿cómo se llama? Hábil, ¿sí? Hábil, más que nada hábil, ¿sí? Tener una comunicación efectiva, ¿sí? Para, este, eh, hallar todas aquellas fallas o hallar todos aquellos puntos de debilidad. Aquí, por ejemplo, mm, dice la formación sobre la base y para que su desempeño y efectividad alcance cada vez más un nivel, mejor un nivel debe estar dentro de las auditorías, que es una práctica. Así recalca otra vez la práctica. Bueno, la siguiente. Dice principios, procesos y métodos de auditoría. Eh, Eso le permite al auditor asegurarse de que las auditorías se realicen de manera coherente y sistemática, donde el autor debe ser capaz, donde el auditor debe ser capaz de, a ver, alguien lee el número uno, Comprender los tipos de riesgos y oportunidades asociadas con la auditoría y los principios del enfoque basados en riesgos para la auditoría. que dice comprender los tipos de riesgos y oportunidades, ¿sí? Es decir, debe de ir consciente de qué tipo de preguntas va a hacer, ¿sí? De qué tipo de preguntas, ¿sí? Va a realizar de acuerdo a la organización. Primeramente debe conocer qué tipo de organización es, ¿sale? Sí debe tener un conocimiento previo, no va a ir a ver a qué se encuentra, ¿no? ¿Sí? O a ver qué haya, sino que es como el que va a hacer una entrevista, ¿sí? El que va a hacer una entrevista o un entrevistador, primero, antes de hacer la entrevista, investiga al entrevistado, investiga lo más que pueda, si se empapa de toda la información, primeramente, pues lo básico, ¿no? De dónde es, qué es lo que hace, ¿sí? Eh, qué es lo que hace, a qué bueno, cuáles son sus gustos, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, qué es lo que ha hecho, cosas importantes que haya hecho, ¿sí? O sea, trata de extraer la mayor cantidad de información, ¿sí? De la persona. Y ya lo que no encuentra, entonces sí lo convierte en una pregunta, ¿sí? Lo que no encuentra, ¿sí? Pero ya lleva una cierta noción de las preguntas que va a realizar, ¿sí? Y obviamente durante el proceso de entrevista, pues surgen otras, es válido improvisar, ¿sí? Pero improvisar sobre algo ya planeado, ¿sale? ¿Y cuáles son las oportunidades? Dice, asociados a la entrevista y los principios de enfoque basados en riesgos para la auditoría, ¿sí? Entonces, aquí es lo mismo como un entrevistador y un entrevistado, ¿sí? Y de aquí van a salir, por ejemplo, áreas de oportunidad, ¿sí? Se van a detectar puntos débiles y esos van a ser las áreas de mejora. Obviamente ninguna organización quiere inconformidades, todos quieren salir bien en auditoría, ¿sí? Pero desafortunadamente no siempre es así. Bueno, el 2 a ver, ¿alguien puede leer el 2? Planificar y organizar el trabajo eficazmente. Ok, planificar, vean, eso va de la mano con lo que les decía. Planificar y organizar el trabajo de manera eficaz. Es decir, ya debe de saber todos los documentos que va a solicitar, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de una organización, debe saber la ubicación de la organización, el tamaño de la organización, el giro de la organización, es decir, a qué se dedica, ¿sí? Debe de conocer una noción del proceso, ¿sí? Saber el proceso, porque ¿cómo vas a preguntar algo
o cómo vas a evaluar lo que tú no conoces, ¿sí? Y debes saber el proceso, aunque sea de manera a lo mejor no tan detallado, pero sí tener una idea, ¿sí? Una idea, ¿sí? Obviamente, pues, mientras más experiencia tengas, si ya llevas 2, 3 años realizando evaluando la misma organización, ya va a tener un conocimiento ya más detallado, ¿sí? Pero aquí si hablamos, digamos, de manera muy general, debes conocer el proceso, el tamaño de la organización, ¿sí? A lo mejor qué documento va a solicitar, ¿sí? Y qué es lo que les va a revisar, ¿sí? ¿Qué es lo que les va a revisar? ¿Vale? Entonces, eso es planificar y organizar el trabajo. Se debe tener una organización. El número 3, Realizar auditoría en el horario acordado. en el horario acordado, si tener sentido de responsabilidad, ¿sí? Es decir, si dijo un horario, en ese horario se debe, y si no hay una causa suficientemente fuerte que justifique, ¿sí? este, el cambio de horario, ¿sí? O la suspensión de la auditoría, pues se debe de realizar en tiempo y forma. ¿Y por qué? Porque comúnmente cuando se hace una auditoría hay mucho trabajo, y porque todos se ponen principalmente los que van a estar en una auditoría, si dedican ese tiempo para tener todo lo que se requiera y toda la información. Entonces no es apropiado porque no va a ser uno nada más, van a ser varios, ¿sí? Que las personas estén esperando y al final pues no se realice nada. ¿Sí? Por eso debe de realizarse o se realice después de la hora o un horario antes o mucho después. ¿Sí? Luego el 4, el 4, Establece- Establecer prioridades. establecer prioridades, ¿sí? Las auditorías a veces se extienden demasiado, a veces no se puede realizar en un solo día todo, y se tiene que realizar a veces en 2 o en 3 días, ¿sí? Las auditorías. Entonces, dentro de esa auditoría, pues el auditor debe llevar prioridades. ¿Qué es lo que va a evaluar primero? ¿Qué es lo que va a revisar primero? Por ejemplo, si lo tiene contemplado en 3 días, ¿qué va a revisar el primer día? ¿Qué va a revisar el segundo día? ¿Qué va a revisar el tercer día? ¿Sí? Y de esta manera, pues, priorizar cada una de las cosas que va a revisar, ¿sí? O evaluar. La 5 dice comunicación de forma efectiva, ¿sí? Y recopilar información eficaz, además de verificar su pertenencia y exactitud. ¿Vale? Esa comunicación de forma efectiva es muy común, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces cuando se tiene un auditor, ¿sí? A veces entre los jefes, ¿sí? O entre los directivos, ¿sí? Se crea un ambiente tenso, ¿sí? Se crea un ambiente tenso, entonces, como dice coloquialmente, romper el hielo ayuda mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces si el auditor, eh, a veces si le puede caer mal a una persona, ¿sí? Tenga por esta actitud que él va a estar, pide y pide y pide y pide cosas, ¿sí? Y pide cosas, ¿sí? Solamente por el solo hecho de que, pues, no hay una buena comunicación, ¿sí? Muchas veces pasa que, por ejemplo, a veces cuando hay una buena comunicación, este, el auditor empieza a pedir los documentos, ¿sí? Pide el primero, el segundo, el tercero, ¿sí? Pero muchas veces hay esa, eh, ¿cómo le podemos decir? Bueno, es que no sé si entiendan el término, que es sinergia, ¿sí? Como ese acuerdo, entonces, pues ya después del auditor, a veces ya ni pide nada, ya nada más 2, 3 documentos y listo, ¿sí? Realícela.
auditoría. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque hay una buena comunicación. Cuando no, ¿sí? Cuando no, como que hay una comunicación muy formal, ¿sí? Entonces el auditor empieza a pedir las cosas, ¿sí? Y si por alguna ocasión hay una persona que no le caiga bien, ¿sí? O le sea molesta, ¿sí? Pues va a estar ahí tratando de encontrar algo, ¿sí? Tratando, porque es muy distinto a que te evalúen un proceso, ¿sí? Y no encuentren una falla, a que te evalúen un proceso y te quieran encontrar una falla. Son cosas muy distintas. Y evaluar un proceso y que no encuentre falla, a que te evalúen un proceso y te quieran encontrar una falla por mínima que sea, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí que la comunicación de manera efectiva, ¿sale? Efectiva. Ok. Ah, y también, por ejemplo, a veces un documento puede pasar que, por ejemplo, un documento no exista algo que el auditor no entienda o que no le quede claro. Obviamente él, pues, es una persona externa a la organización, ¿sí? En este caso, él va a preguntar, ¿sí? Él va a preguntar sobre lo que no entendió, ¿sí? Y la persona que se lo diga lo debe de decir de una manera clara, ¿sí? Y, y específica, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo hace, el auditor ahí le va a hacer más preguntas, ¿sí? Le va a hacer más preguntas, va a empezar a acabar, 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 ¿sí? Y hasta que detecte una falla. Pero desde el del inicio, la duda se le aclara, ¿sí? Y si le respalda con información, ya no va a hacer más preguntas. Sí, sí, sí queda claro esa parte. Sí, por eso aquí en este punto dice recopilar información, además de verificar su, su qué dice aquí en la parte sombreada, Pertenencia y exactitud. pertenencia de exactitud, es decir, que la pertinente es decir, que sea, la información debe ser apropiada y debe ser exacta, lo más claro posible. ¿Sí? Porque si la información no es clara, el auditor va a empezar a hacer preguntas, ¿sí? Va a empezar a hacer preguntas, ¿sí? Y muchas veces por el nerviosismo de las personas, ¿sí? O porque de momento lo agarraron sin el dato que se pregunta. Entonces, si no se le sabe dar una respuesta correcta, pertinente y exacta, vuelvo a repetir, va a hacer más preguntas y va a pedir más cosas, va a pedir más documentos, ¿sí? Y ahí va a empezar a encontrar fallos. Ok, ese es otro punto. Dice manejar adecuadamente las herramientas de muestreo, ¿sí? Muestreo, es decir, aquí pues tiene varias herramientas, ¿sí? Donde va a tener obviamente un checklist, ¿sí? Un checklist, una lista de todos los puntos, ¿sí? Que revisó, todas las áreas que revisó, ¿sí? Todas las anotaciones, todo lo que encontró, lo que no encontró, ¿sí? En diferentes formatos. La 8 dice comprender y considerar las opiniones de los expertos, ¿sí? La 9 dice auditar un proceso de principio a fin, incluyendo las interrelaciones con otros procesos y diferentes funciones, ¿sí? Como ven, una organización, por ejemplo, en la industria de la transformación, pues consta de diferentes procesos, ¿sí? A lo mejor bueno, es un solo proceso, pero ese proceso está dividido en diferentes áreas, ¿sí? Que están relacionadas entre sí. Pero dice que lo debe de evaluar de principio a fin, es decir, si son 5 áreas o 5 etapas, ¿sí? Tiene que evaluar de la 1 a la 5, ¿sí? Todo, no nada más una parte.
¿sí? Y no de manera aislada, sino de manera conjunta, aquí dice de manera interrelacionada, ¿sí? Ok, luego la 10 dice confirmar que la evidencia recopilada es suficiente y apropiada para apoyar hallazgos y conclusiones de la auditoría. Y obviamente cuando él haga su reporte también, él debe de sustentar lo que está afirmando, ¿sí? Todos los hallazgos de aquí dice, o todas las conclusiones, deben de ser sustentados. La 11 dice, evaluar los factores que puedan afectar la fiabilidad de la información recopilada. 10, documentar actividades y hallazgos de la auditoría, además de preparar informes. Y todo esto, obviamente se va a realizar un informe donde se van a anotar los hallazgos y las conclusiones. Mantener la confidencialidad y la seguridad de la información. ¿Sale? Es decir, no puede, o el auditor, ¿sí? Extraer esa información, ¿sí? Y dársela, por ejemplo, a otra organización o venderla, si no se puede, o no debe de hacerlo, no sería legal ni apropiado. Bueno, seguimos. Norma dice el sistema de gestión y otra referencia. A ver, ¿alguien puede apoyar a leer? Comprender el alcance de la auditoría y aplicar criterios de auditoría, donde también estos documentos deben cubrir 1. Las normas de sistemas de gestión u otros documentos normativos o de orientación, apoyo usados para establecer los criterios o los métodos de auditoría. 2. La aplicación de normas de sistemas de gestión por parte del auditado y de otras organizaciones. 3. Las relaciones e interacciones entre los procesos de los sistemas de gestión. 4. La comprensión de la importancia y la prioridad de las múltiples normas o referencias. 5. La aplicación de normas o de referencias a las diferentes situaciones de auditoría. Ok. Bueno. Dice, el número 1 dice, las normas del sistema de gestión y las normas del sistema de gestión u otros documentos normativos apoyados para establecer los criterios o métodos de la auditoría. Sí, obviamente los documentos ya están son normativos, ya tienen una estandarización, ¿sí? Ya están estandarizados. Entonces, pues ahí no creo que haya tanto problema, ¿sí? En la utilización de documentos. Luego el 2 dice la aplicación de normas de sistemas de gestión por parte del auditado y otras organizaciones. Otra vez, y todo debe ser normalizado, ya con formatos ya normalizados, no es que se lo va a inventar. La 3 dice relaciones e interacciones entre los procesos de sistemas de gestión. ¿Sí? Entonces aquí dice relaciones e interacciones. ¿Sí? Relaciones dice interacciones. ¿Qué interacción va a tener entre los diferentes procesos de los sistemas de gestión, tanto pues de la organización como en sí de los sistemas de gestión? ¿Sí? Dentro de la organización debe de haber también un sistema de gestión de calidad. Y ese va a ser, hagan de cuenta, como un grupo, ¿sí? Que va a tener un líder y ese se va a encargar, ¿sí? De coordinar las diferentes
actividades que se encarguen de la gestión precisamente de la calidad. La comprensión de la importancia y la prioridad de las múltiples normas o referencias y la aplicación de normas o referencias de diferentes situaciones de auditoría. Ok, aquí creo que está claro esta parte. Vamos a continuar a ver lo siguiente. A ver. A ver, aquí una parte que quería mostrar. Mm, Bueno, aquí a ver si observan aquí el recuadro este. Sí, maestro. Y aquí está lo que le decía, bueno, en la parte de arriba tenemos, dice, bueno, dice tipo de auditorías aplicables. De acuerdo a la ISO 19011-2018. Básicamente hay dos tipos de auditoría, la interna y la externa. Interna está en la parte superior y la interna está en la parte inferior del gráfico. Ahora dice, la primera parte dice, de los tipos de auditoría va a ser la que realice la propia organización. ¿Sí? La propia organización. Aquí, bueno, pues por eso se llama interna, porque la realiza la propia organización y es como una simulación, ¿sí? De lo que sería ya la auditoría externa. Esto se hace con el fin de detectar debilidades. Después dice, ya vino en sí lo que es la auditoría externa. Y en la segunda parte pueden ser de proveedores o clientes en sí. ¿Sale? Esta pues ya evalúa de manera objetiva a la organización. Una vez que se hace este tipo de auditoría, ¿sí? Y no hay inconformidades, es decir, que se cumplieron con todos los criterios esperados, pues obviamente la organización va a tener acceso a una certificación, ¿sí? Una certificación. ¿Sale? Aquí ya sería una certificación. Al alcanzar la certificación, posteriormente, pues va a ir teniendo más auditorías, pero ya no para volver a certificar, sino para que se mantenga con la certificación. ¿Sí? En dado caso de que posteriormente no se cumplan con los requisitos que establece la norma, pues entonces ya no va a poseer la certificación. ¿Sí? Ya no la va a poseer. ¿Por qué? Porque la certificación se hace con una orientación a la mejora continua, ¿sí? De los procesos. ¿Sale? Esa es como la orientación que tiene. ¿Sí? Entonces, ese es el gráfico. Y a ver si creo que hay otro aquí. Bueno, aquí dice auditorías de primera parte o auditorías internas. Dice, son aquellas realizadas por los auditores de los sistemas de gestión al o, lo- a lo- a los, al o a los sistemas de gestión que maneja la organización donde labora. Sus fines son internos. ¿Sí? Eso la realiza la propia organización. La segunda parte dice son las externas. Estas auditorías son realizadas a proveedores u otras partes interesadas de los sistemas de gestión, pero que no forman parte de la organización. Son aplicadas ya sea por auditores de los sistemas de gestión de la organización, o se puede contratar a un tercero. Sí, es lo que ya les mencionaba. Están las internas y las externas. A ver aquí. Bueno, mire, aquí viene un cuadro comparativo. Vamos a hacer un poquito más grande. Hasta ver, dice, hasta arriba tiene cuáles son las diferencias entre auditoría interna y externa e interna. Diferencias entre auditoría externa e interna.
Luego tiene factor diferenciador, auditoría interna, auditoría externa. Designación, es decir, a quién se designa o a quién se le delega cierta responsabilidad. Aquí en la auditoría interna, ¿qué dice? En la auditoría interna. Realizada en forma voluntaria por la administración o por cumplir el calendario Interno de la compañía. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, se escucha. Aquí dice de manera voluntaria, sí, pero más que voluntaria, es obligatoria. ¿Por qué? Porque esto se hace con, este, con el fin de acreditar una auditoría externa, de acreditar la auditoría, ¿sí? Entonces aquí incluso se forma un grupo, sí, que tiene un líder, y es el que se encarga de llevar a cabo esa auditoría, ¿sí? Esa auditoría, obviamente en una fecha determinada, ¿sí? En una fecha y horario ya establecido. Ok, en la auditoría externa, a ver, ¿qué dice? Realizada en forma voluntaria por los altos mandos de la compañía. Ok, sí, ya es por los altos mandos. Por lo común son los directivos, o ya por un auditor, como lo vimos, ¿no? Por un auditor ya con la preparación y la formación requerida. Ahora, eh, objetivos, a ver cuáles son los objetivos de la auditoría interna. Aquí, a ver quién lee. Satisfacer las necesidades de la administración, como ejercer una función de control o realizar una función de asesoramiento. Aquí, ajá, función de asesoramiento. Aquí esa es la función principal. Si hay una área de debilidad, ¿sí? O alguna inconformidad, obviamente, de algún departamento, pues se le va a dar la asesoría. Eso no es como para decir, ¿no? Pues cierto departamento salió mal, ¿sí? Y ya, no. Es para precisamente ver qué departamento tiene esa falla y pues darle el asesoramiento requerido, ¿sí? Es decir, darle el- las estrategias que puede seguir, ¿sí? Precisamente para solucionar ese problema. ¿Sí? A ver, en la externa, ¿qué dice la externa? Satisfacer la necesidad de usuarios externos con respecto a la información financiera, por ejemplo, a una institución crediticia. Ok, sí, dice satisfacer la necesidad de usuarios externos con respecto a la información financiera. Y bueno, aquí depende también del tipo de organización que sea, pero aquí obviamente, mientras mejor esté una organización, ¿sí? Mejores condiciones tenga, obviamente mejor va a ser sus productos y mejor va a ofrecer sus servicios, ¿sí? Y mejor van a estar sus productos y servicios para satisfacer una necesidad de los usuarios, es decir, de los clientes, ¿sí? Bueno, funciones, a ver, función de la auditoría interna. evaluación del sistema de control interno y Ajá, detección de riesgos. detección de riesgo. Esto es lo importante, ¿sí? Detectar riesgos. Esta parte, detectar, y detectar y solucionar. En auditoría externa dice análisis de la confiabilidad de los estados financieros, ¿sí? Es decir, ver qué tan, eh, y hasta qué grado la organización cumple con los criterios, ¿sí? De la auditoría. Profesional que lo ejecuta en la interna es personal interno, es decir, trabajadores de la propia organización.
En la externa ya es una contratación de personal independientemente o externo, es ajeno a la organización. ¿Sí? En la externa. El grado de independencia, dice, al ser ejecutada por un empleado de la compañía está limitado e imposibilitado de dar fe pública. ¿Sí? Como se realiza por un empleado de la compañía, ¿sí? A veces, como se decía, no es tan objetiva, ¿sí? En evaluación de los procesos. En la externa dice independencia absoluta, por lo que el auditor está directamente relacionado con la detección del fraude. ¿Sí? Aquí dice que ya hay una dependencia, es independiente o ya es absoluta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no es ningún empleado de la organización, ya es personal externo. Ahora dice forma de contratación, pues en la interna, pues por contrato. Aquí por contrato también, pero de prestación de servicios. ¿Sí? Y hay una prestación de servicios. ¿Sale? Ok, dice, aquí dice destino del informe. A ver, aquí que dice destino del informe enviado a la administración de la empresa y enviado a la administración de la empresa o terceras personas. Naturaleza del informe dice dividida en relación con áreas operativas y responsabilidad administrativa. Obviamente debe tener, debe considerarse no solamente la parte administrativa, sino también la parte operativa. Es decir, que todo lo que se haya registrado, todo lo que se haya registrado en los documentos, ¿sí? Se debe de verificar que exista de manera física, ¿sí? De manera física. Y que realmente lo que dice el documento, este, en la realidad sea igual, ¿sí? Porque muchas veces hay discrepancia en esas partes, ¿sí? Donde una cosa es lo que dice el documento y otra cosa es lo que está físicamente. ¿Sale? Entonces, cuando no hay esa congruencia, ¿sí? Entre las dos partes, tanto la administrativa como la operativa, pues surgen las inconformidades. Aquí se divide en relación con las cuentas de balance y cuentas de resultados. ¿Sí? Eh, periodicidad, periodicidad, perdón. Dice, las actividades de auditoría interna se realizan de forma permanente, de acuerdo al programa interno. ¿Sí? Estas, ¿sí? Ya se realizan, ¿sí? De manera continua. Ya tienen un cronograma donde se va a estipular la fecha y el horario en que se va a llevar la auditoría. Estas por lo común son rápidas, no requieren tanto tiempo, ¿sí? Por lo mismo, porque se hacen de manera constante. En la externa es generalmente cada año o cada 6 meses, ¿sí? Esas pueden ser cada año o cada 6 meses. Por lo común, yo he visto que son cada año. Y en la práctica es cada año. ¿Vale? Luego, bueno, la auditoría interna y externa, ya la vimos, primera parte, segunda parte. Luego la ISO, aquí está otra norma, ¿sí? Aquí esta norma, dice norma ISO IEC 17021-1, es quien regula, es quien da los requisitos para realizar auditorías del sistema de gestión para la certificación de la tercera parte. Sí, esa es una norma, pues vamos a explicar con calma. Esa norma después, y dentro de las ISOs hay muchas. Sí, tenemos la ISO 9001, que es
es de la calidad, tiene que ver con todo lo referente a la calidad. Tenemos la ISO 14000, la ISO 14001, que es la ambiental. Sí, estas dos, esa es muy importante, esta, sí, la ambiental. Sí, la ambiental, la 14000, la ISO 14001. Luego la ISO 45001, ¿sí? Se trata de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Sale? Estas son las principales normas, bueno, normas ISO que se tienen, ¿sí? La calidad, la de calidad y la de y la ambiental. Bueno, a ver, aquí viene, bueno, entonces, de tarea también va a quedar esta parte, investigar, ¿dónde está? Estas normas, las ISO 9001, la ISO 14001 y la ISO 45001, ¿sí? Ahí tienen de qué trata cada uno. La 19001 de la calidad, la 14001 es ambiental y la 45001 es sobre la seguridad, ¿sí? Ya las leyes mexicanas es la STPS, Sistema de Trabajo y Protección Civil, ¿sí? Pero aquí lo manejan como ISO 45000. Entonces sería investigar esas tres normas. ¿Sí ya lo apuntaron? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno. Entonces hasta aquí vamos a dejar por el día de hoy. Este, ya se nos terminó el tiempo. Pero de todas maneras, estas diapositivas se las voy a subir a la plataforma para que las tengan. Bueno, ya nada más me faltaría, pues, correr la fecha, correr la fecha de correr la fecha la tarea de esta semana, por los que no pudieron, no están agregados. Y, y pedirles al maestro Liu que los agregue. No sé si ya lo hicieron. Yo ya lo hice y ya chequé en la plataforma y ya estoy. Ok, y los demás, Jorge, Yo no he checado, profe, ahorita checo. bueno, y Jorge, Yo tampoco, profe, pero ahorita te mando un mensaje. ok, sí. No se vaya a olvidar para que puedan hacer las actividades, no lo van a poder hacer. Ok, bueno, entonces de mi parte pues sería todo. Ya nos vemos la siguiente semana. Ok, Bien, profe, muchas profe. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego.